gobernanza, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana? ¿Cuáles sus mecanismos y limitaciones? Bueno, la participación ciudadana se ha convertido desde hace tiempo, acá quizás unas 2 décadas, uno de los factores principales para que la legitimidad de las acciones de gobierno, pero sobre todo el impulso de la relación gobernante-gobernado, se convierte en una relación más dinámica, útil y desde luego que la implementación o la puesta en operación de políticas cuente con mejor participación y responsabilidad de los ciudadanos. Así que podemos decir que existen al menos 3 partes donde los ciudadanos intervienen de manera regular en la puesta en marcha de políticas. Una es en la evaluación o la identificación de los problemas, una segunda que tiene que ver ya con la puesta en operación o la visualización de un plan de acción o de resolución al tema o al asunto de que se trate. Después vendría el tercero, que es la puesta en marcha, ¿no? La implementación, que no es una palabra que me gusta mucho, pero es la operativización del proceso. Y finalmente la evaluación. Los ciudadanos pueden participar en todas ellas o en parcialidades en cada una de ellas. Lo más útil sería que fuera desde el origen, pero algunos elementos no necesariamente lo permiten. Por ejemplo, identificar que falta mejor alumbrado público no es una tarea que pueda hacer directamente el ciudadano porque requiere de ciertas capacidades técnicas para instalar luminarias, pero sí en la evaluación de si se colocaron en los lugares, sí en la planeación en cuáles son los espacios que se deben de poner en algún lugar. El tema de la seguridad pública, por ejemplo, sí puede ser mucho más tocado por diferentes etapas que he señalado por los ciudadanos, es decir, evalúan dónde están los problemas, hacer un plan de contingencia o de acción relacionado con el tema de la inseguridad, forman parte, digamos, de las brigadas que están observando dónde se está aplicando el programa, si son gente que pueda colaborar o no en la solución de algún tipo de conflicto. Por ejemplo, una zona que está dedicada a la venta de drogas es muy complicado, pero sí un lugar donde se reúnen jóvenes, por ejemplo, a tomar, o lugares donde puedan ser identificados como zonas de riesgo. Y finalmente la evaluación misma de los programas. En suma, la gobernanza sin la participación ciudadana sería difícil de entenderla en un proceso moderno. Requiere desde luego de su participación y de su actuación. Valdría la pena decir que en algunas sociedades se han puesto también en operación medidas que han hecho, por un lado, permanente la actuación de los ciudadanos a través de leyes, ya sea de la ley de participación ciudadana o de leyes, digamos, relacionados con temas como el desarrollo urbano. Por ejemplo, la planificación de las urbes requiere de una participación real de los ciudadanos, finalmente son los que van a vivir ahí y se considera dentro de la ley. Y en otros casos, por ejemplo, podemos encontrar que se han desarrollado mecanismos para la asignación de presupuestos o bien para la propia evaluación de esos presupuestos desde órganos de control. En el primer caso podemos hablar de presupuesto participativo y en el segundo las contralorías sociales o de formas de representación que pueden ir desde regidurías en el caso de los municipios en México o de otro tipo de comités o de instancias que hagan posible que la autoridad o la instancia responsable de la aplicación del programa sea evaluada correctamente respecto al uso de sus recursos. Una segunda pregunta sería, ¿cómo debería trascender la participación más allá de la expresión de una necesidad o una preferencia de la población? Y si la participación ciudadana podría convertirse en un factor de entorpecimiento en la aplicación de las políticas públicas. Bueno, como lo señalé en la primera parte de la pregunta, estaría resuelta con lo que acabo de comentar. Evidentemente nosotros estaríamos imaginando que la participación ciudadana no se puede limitar o no se puede restringir solamente a un asunto de una validación de una propuesta de un plan de gobierno, sino tendría que entrar, insisto, en alguna de estas 4 posibilidades: evaluación, repito, implementación, la propia planeación o la identificación de. Regularmente el ciudadano en sociedades como la nuestra, donde venimos de un proceso clientelar, de un proceso corporativo, el ciudadano por sí mismo solamente presenta la queja o la denuncia y ya no se involucra, o sea, no genera necesariamente corresponsabilidad o participación hasta la conclusión del proceso. Es recomendable o será recomendable que se buscaran los mecanismos o las formas orgánicas e instrumentales de hacer que la participación y el seguimiento de los ciudadanos fuera mucho más cercana. Por ejemplo, ha sido incluso, yo creo, poco útil
el que se acepte la denuncia anónima para, por ejemplo, asuntos de que funcionarios hagan algún trabajo incorrecto en la Contraloría y no se le da seguimiento y no se sepa si realmente se convirtió en una solución o si la denuncia era solamente un acto que, en lugar de verificar o buscar que se resolviera un problema, representaba un acto personal, ¿no? Una venganza o una molestia individual y no un asunto social. Pero bueno, se ha dejado eso ahí. En un momento parecía como si fuera útil el anonimato del ciudadano para la denuncia, por ejemplo, de temas delictivos graves como sería el crimen organizado, pero en otros aspectos me parece que no sería útil. En suma, creo que la participación ciudadana debe de garantizarse abierta, permanente, constante, estructurada, pero también con las formas de participación que los ciudadanos tengan. Actualmente, en el caso del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, aunque no diga que es limitativo, básicamente se reúne, se estructura y participa con los comités ciudadanos, no con otras formas de organización, digo, aunque lo está contemplando en la dirección. De tal suerte que también en algunos espacios públicos, en algunas zonas de la ciudad, podemos hablar de que hay organizaciones altruistas o organizaciones de la sociedad civil organizadas en función de intereses, derechos humanos, protección a la infancia, cuidado ecológico, que no necesariamente están integradas al proceso del gobierno para su inclusión en la elaboración de políticas o de programas concretos de solución. Y en esa misma perspectiva podríamos decir que en la medida de que ha habido cierta resistencia del gobierno, y creo que en mucho sentido cierta simulación también para parecer que la participación es útil, pero no se considera del todo en la actuación, lo que tenemos es que el argumento principal es que sería la participación, o entre mayor consulta, menos eficacia en las acciones del gobierno, lo cual es cierto. Vamos, si tenemos que decidir si vamos a bachear una calle, ¿no? Vamos a tapar los baches que están dañando el paso de los vehículos, que afectan la condición, que están lastimados, necesitamos hacer una consulta, pedir a la gente que participe, que vaya. No me parece tampoco que sea algo realmente útil. Valdría la pena solamente con tenerlo en cuenta que está ahí y en sus programas, digamos, normales, presupuestados de la autoridad, hacer el trabajo de encarpetado de la cinta asfáltica. Pero hay otros que indiscutiblemente reclaman la participación de los ciudadanos y no es mejor, por hacer más eficaz la tarea, quitarle legitimidad. Por ejemplo, ¿qué tan útil es en el caso del Distrito Federal el tema de la supervía? Seguramente para muchos de los que van a ser beneficiados directamente de ese programa les parece útil, les parece valioso, pero quienes son los afectados les parece que evidentemente daña y les impide tener una vida, digamos, satisfactoria, plena, de calidad, por decir de alguna manera general, lo que no serían los asuntos específicos. Pero bueno, sería conveniente que se utilizaran mecanismos de participación y consulta con los ciudadanos. Si lo visualizamos en esa perspectiva, es probable que entonces nunca se haga la supervía, diría cualquiera, porque si a todos le dices, oiga, ¿le gustaría que pasara por aquí una vía que pasara por encima de su casa, le expropiemos su vivienda y se vaya a vivir a otro lado? Evidentemente nadie lo aceptaría. Entonces es una contradicción permanente que habrá que resolver con medidas claras, pero sí tenemos que hacer consultas como gobierno, o los ciudadanos sí tenemos que demandar ser consultados. Es una relación que tenemos que buscar en su permanencia y en su continuidad formas más adecuadas donde nosotros seamos escuchados como ciudadanos, pero también como gobernantes seamos capaces de construir con los ciudadanos alternativas de solución que beneficien a la mayoría. Quizás algunos particulares serán afectados, pero también serán parte de los procesos de negociación. Y eso es algo que también creo que no está establecido. O sea, la negociación clara de entre los intereses privados o los intereses particulares y los intereses públicos no está estructurada en nuestra sociedad. No existen mecanismos claros de este proceso de negociación. O sea, no hay la instancia, ni necesariamente los organismos. Quizás en un sentido el Tribunal de lo Contencioso o incluso el Tribunal han buscado mecanismos de concertación entre conflictos en particulares, pero la resolución de los conflictos sociales entre gobierno y gobernados solamente se ha resuelto por la vía de instancias políticas de la autoridad que se han creado ex profeso, la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de Concertación, se le llama concertación política en el DF, pero son al final del día formas alternativas que no están consideradas dentro de una estructura institucional para solución adecuada del conflicto.
Pues sí, la última pregunta iba como